Este es el edificio de los joyeros de Chicago, famoso por su reloj Padre Tiempo de 6 toneladas, impresionantes motivos artísticos y la cúpula joya de la corona, que corona el rascacielos con un aire casi divino. Una obra maestra tan maravillosa que se convirtió en un referente para el movimiento City Beautiful de Estados Unidos. Y aunque estas características impresionantes han llegado a definir la reputación de la torre, sus verdaderos recursos eran su seguridad. En 1927, un joyero podía conducir discretamente su auto directamente desde una red de carreteras subterráneas de varios niveles llamada Lower Walker Drive. Subía a una plataforma de acero donde su auto era entregado a un empleado de confianza que aseguraba el vehículo en lo alto, dentro del vientre de la torre, mientras que el comerciante subía por un elevador de pasajeros separado y seguro hasta su oficina. Y en el proceso se aseguraba de que su transporte de diamantes no fuera robado. Esa era prácticamente la razón principal por la que existía este edificio. Los hombres que lo construyeron estaban resolviendo un problema violento y específico. El comercio de joyas de Chicago estaba siendo asaltado a nivel de calle. Entonces, ¿por qué Chicago construyó efectivamente un rascacielos alrededor de un elevador para autos? ¿Y qué hay realmente dentro de esa cúpula en la parte superior? Sigue atento para descubrirlo mientras revelamos la fascinante historia del edificio de los joyeros de Chicago. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo It's History. Regresemos a los años 20, cuando los comerciantes de diamantes de Chicago estaban agrupados a lo largo de South Wabash, en una zona de la ciudad conocida como la Calle de los Joyeros. Para dar contexto, la Calle de los Joyeros de Chicago surgió en las décadas posteriores al Gran Incendio de 1871. El auge de la reconstrucción atrajo a relojeros, orfebres, comerciantes de diamantes y mayoristas de piedras directamente a un grupo compacto de nuevos lofts y edificios de oficinas. En cuanto a esta época, el edificio de joyeros más antiguo que se conoce data de 1882. En el 15 al 17 de Wabashu, el verdadero centro de los comerciantes llegó después con el edificio Mauler en el 5 de South Wabash, que abrió a principios de la década de 1910 y eventualmente albergó a cientos de joyeros. Los clientes eran en su mayoría una clase de comerciantes y profesionales posterior al incendio, que compraban artículos como anillos de compromiso, relojes y oro fino para mostrar su éxito. Así que, en su mayor parte, la ubicación original servía perfectamente a todos. Pero con el tiempo surgió un peligroso desafío logístico. Dado que las piedras preciosas son pequeñas, los comerciantes de la época solían llevarlas consigo, transportándolas a veces en el L de Chicago y en las crecientes líneas de tren suburbano. Recuerda, Chicago era el centro ferroviario del país, así que los diamantes tallados en Ámsterdam podían ser entregados personalmente en tren de pasajeros. Los criminales lo notaron de inmediato y a partir de ahí siguieron los robos a mano armada. Al mismo tiempo, Chicago estaba transformando radicalmente su zona ribereña. Estaban demoliendo zonas deterioradas, como los antiguos mercados de alimentos, para construir torres glamurosas en su lugar. Mientras tanto, Walker Drive, una vía de doble nivel, estaba en construcción. Walker Drive es la calle apilada más famosa de Chicago. Inaugurada en 1926 en la ribera sur del río Chicago, reemplazó al antiguo mercado de productos de South Water Street. El concepto era simple: organizar el tráfico de manera vertical. Upper Walker Drive es el bulevar a nivel de superficie que lleva los autos normales a las entradas de los edificios. Justo debajo corre Lower Walker, un pasaje tenue para camiones, entregas y tráfico de servicio, donde las torres a lo largo del río esconden sus muelles de carga. Y además de eso, en algunos tramos hay un tercer nivel, aún más bajo, de Lower Walker Drive, que se utiliza para servicios públicos, acceso ferroviario y las operaciones de remolque y depósito de la ciudad. En resumen, toda la disposición existe porque los puentes levadizos del río y las vías del tren junto al lago obligaron a la carretera a pasar por encima de ellos. Así que Chicago construyó el resto de las calles hacia arriba para igualarlas. Y así, entre esta nueva arteria vial y el aumento de la delincuencia, los comerciantes de Chicago vieron una oportunidad para contraatacar. A mediados de la década de 1920,
un poderoso sindicato financiero, conocido como la Riverside Plaza Corporation, había concebido una torre como ninguna otra antes. Encargaron el proyecto a la legendaria oficina de Gibel y Dinkelberg, pero trágicamente, Joaquín Gibel murió solo una semana antes de que se aprobaran los planes finales, dejando a su socio para continuar con el proyecto solo. Ese socio sobreviviente era Federico Dinkelberg, y esta fue la obra culminante de una larga carrera. Años antes, él había sido una de las mentes detrás de un edificio que ahora todo estadounidense reconocería, el Flatirón de Nueva York. Algunos obituarios incluso lo han llamado el padre del rascacielos, pero su historia no termina bien. Dinkelberg había invertido su fortuna en acciones que básicamente se esfumaron con el colapso de 1929 para cuando falleció en 1935. A pesar de todo su éxito, vivía de la asistencia social. El hombre al que se le atribuye el Flatirón no pudo pagar su propio funeral. Sin embargo, sus colegas arquitectos finalmente juntaron dinero y pagaron por un entierro digno. Dejando eso de lado, la primera fase del proyecto del edificio de los joyeros fue demoler todas las estructuras antiguas en el sitio, incluyendo una famosa estructura de 5 pisos que databa de 1872. A partir de ahí, se levantó la estructura de acero, seguida por el revestimiento de terracota, color crema y varias otras decoraciones. Cabe destacar que también estaba el reloj Padre Tiempo de 6 toneladas, un regalo de la Compañía Nacional de Relojes Elgin, que también fue uno de los primeros inquilinos del edificio. Y tengo que señalar que aunque este reloj parece una pieza de tiempo estándar y elegante durante el día, una inspección más cercana revela algo mucho más ominoso. Una figura tallada del Padre Tiempo sosteniendo una hoz y un reloj de arena, metáforas de la muerte y el ineludible paso del tiempo. Y también me gustaría agregar que, aunque muchas fuentes afirman que el reloj pesa 6 toneladas, muchas otras también cuestionan esa idea. En la parte superior del edificio estaba lo que la gente de la época llamaba el nido de halcones, un espacio que se pensaba que albergaba tanques de agua. Sin embargo, ese no era el caso. Mira estas 4 pequeñas torres en el techo. Parecen puramente decorativas, pero cada una esconde un tanque de agua de 5.000 galones para los rociadores contra incendios del edificio. De cualquier manera, con el paso del tiempo, la reputación de la cúpula cambió. En 1937, el Tribune anunció que los dueños del edificio convertirían el espacio abierto en un restaurante llamado Stratosphere Club. Cuando terminaron las renovaciones, el nuevo establecimiento se extendía por los 4 pisos superiores. La cocina estaba en el piso 37. El comedor estaba entre el 38 y el 39, con un bar de cócteles con temática de globos bajo la cúpula en el piso 40. Aparentemente, este concepto se inspiró en un club similar en el Rockefeller Center de Nueva York. Ahora, probablemente, hayas escuchado que Al Capone dirigía un bar clandestino en la cúpula. Aunque es la historia más repetida sobre este edificio, también es imposible. El Stratosphere Club no sirvió su primera bebida hasta 1937, mientras que la prohibición había terminado en 1933 y Capone había estado encerrado en Alcatraz desde el 34, y en ese sentido hay un giro final. Uno de los verdaderos inquilinos del edificio en esos años era el comisionado de licores de Illinois, el mismo funcionario que habría cerrado cualquier bar clandestino. Justo debajo de la corona estaban algunas de las vistas de oficina más prestigiosas de la ciudad. Esta sección era conocida como la Torre. Ubicados en la torre más angosta, los pisos 26 al 35 ofrecían oficinas en renta con un plano de aproximadamente 5.000 pies cuadrados cada una. Aquí es donde encontrarías a los inquilinos de alto nivel que buscaban las vistas al río que causaban impresión. Justo debajo de eso, en el piso 24, se encontraba el centro de mantenimiento de terracota en el lugar, que operó durante mediados y finales del siglo XX. Con el tiempo, se cerró y se reacondicionó para convertirlo en oficinas comerciales de lujo convencionales a finales del siglo XX. Más allá de eso, el aspecto realmente mágico de este edificio, especialmente para la época, se encontraba en su núcleo,
donde había un estacionamiento muy inusual. Cada piso entre el segundo y el 22º fue construido en un cuadrado hueco, un anillo de oficinas rentables que daban a las ventanas alrededor de un núcleo abierto en el centro del edificio. Así que las oficinas recibían toda la luz y el aire, mientras que los estacionamientos llenaban el espacio muerto en el centro. De hecho, en ese entonces, aproximadamente una cuarta parte de toda la estructura era un estacionamiento, con espacio para unos 625 autos. En la práctica, un conductor llegaba desde Lower Wacker y entraba directamente al edificio cerrado. Desde ahí, le entregaba las llaves de su auto a un encargado, quien usaba una serie de hasta 4 elevadores para subir ese auto a un espacio de estacionamiento asignado en el núcleo del edificio. Y aquí está la lógica de seguridad. El anillo de oficinas y el núcleo de estacionamiento estaban completamente separados entre sí en cada piso. Así que el único lugar donde una persona externa cruzaba entre los dos mundos era ese único punto controlado en Lower Wacker Drive, que estaba respaldado por un sistema de alarma que podía cerrar todo el edificio. Una vez que el distribuidor entregaba su auto, tomaba un elevador de pasajeros separado y seguro directamente a su oficina. Y así, nunca puso un pie en una acera pública y la mercancía estaba segura. Ese sistema era la razón principal por la que los distribuidores elegían este inmueble sobre otros, y funcionaba. Aparte de un robo tipo Smash and Grab en 1926, antes de que el edificio siquiera abriera, el sistema de seguridad había cumplido como se prometió. Aún así, solo 13 años después de que el garaje abrió, sería retirado. Los autos del siglo XX eran altos y estrechos, y se deslizaban perfectamente en los elevadores de estacionamiento. Pero para finales de los años 30, los estadounidenses conducían vehículos más largos y anchos que ya no cabían. Además, los elevadores se descomponían constantemente y las piezas personalizadas necesarias para repararlos eran casi imposibles de conseguir. Así que, como la mayoría de los inquilinos ya no podía meter su auto al garaje, los propietarios se enfrentaron a un dilema. Podían ensanchar los huecos de los elevadores que subían más de 200 pies por el núcleo del edificio, o podían reorganizar y vender decenas de miles de pies cuadrados de espacio muerto en cada piso entre el segundo y el 22º. La respuesta aquí era obvia, así que en 1940 los equipos desmontaron todo el sistema, dejaron un elevador rediseñado para pasajeros y rellenaron los otros huecos vacíos. En esa transformación, los antiguos niveles de estacionamiento se convirtieron en oficinas comunes y así han permanecido hasta el día de hoy. Desafortunadamente, el Club Estratosfera también cerró. Para 1954, la cúpula fue tomada por un nuevo inquilino y había sido transformada en una sala de exhibición para un artista comercial que mantuvo la antigua barra circular del club justo donde estaba. Años después, ese mismo espacio fue entregado a uno de los arquitectos más célebres de Chicago, quien lo utilizó como galería privada y sala de conferencias. Sorprendentemente, prácticamente se mantuvo así hasta 2022. Y durante todo ese tiempo, el edificio adoptó una variedad de nombres diferentes. Los habitantes de Chicago lo llamaron el edificio Pure Oil durante décadas. Más tarde, se conoció como el edificio North American Life Insurance, y así sucesivamente. En 2024, el edificio fue vendido a una empresa conjunta, y en 2026 anunciaron una renovación importante. Eso pondría de nuevo un bar en la azotea y podría convertir los pisos superiores en hoteles y departamentos. Así que esa es la historia del edificio de los joyeros de Chicago. Me parece fantástico que pronto pueda haber un establecimiento bajo esa cúpula. Quizás sea una razón para que regrese a Chicago. Háganmelo saber en los comentarios. ¿Debería visitar Chicago? Está muy lejos de donde vivo. De todos modos, les agradezco a todos por ver el video. Como siempre, aquí se despide Ryan Sokash.